Las puertas de la capilla privada en el castillo de Windsor se cerraron sin hacer el más mínimo ruido. Nada de cámaras, nada de prensa, solamente un pequeño grupo de la realeza y un sobrelacrado reposando sobre la oscura madera. Se decía que contenía una última instrucción de la reina Isabel II. No hablaba de joyas, no mencionaba coronas, sino de algo mucho más personal. Y cuando el nombre fue leído en voz alta, hasta los consejeros más veteranos se quedaron paralizados, porque la reina había escogido a alguien que nadie esperaba. Esa tarde el aire se sentía pesado. Afuera, el público creía que ya todo estaba decidido. Asumían que las propiedades seguirían la tradición, que el poder fluiría en línea recta, como siempre lo había hecho. Pero adentro de la capilla, la tradición se resquebrajó en silencio. La carta estaba escrita a mano. Tenía fecha de apenas unas semanas antes de la última aparición pública de la reina. La tinta firme, el lenguaje claro, y el mensaje era sencillo. Una finca privada en el campo, guardada en secreto por décadas bajo un fideicomiso separado, no pasaría a un heredero principal, sino a Lady Louise Windsor. Se escucharon murmullos, y entre la realeza, eso no se estila. Lady Louise, la nieta calada, la que casi nunca salía en los periódicos, la que caminaba atrás, nunca al frente, porque ella, unos susurraban que era cariño, otros decían que era estrategia. La finca no era muy conocida. No formaba parte de las propiedades de la corona. No estaba ligada a fondos del gobierno. Era una propiedad profundamente personal, comprada hace mucho tiempo con fondos privados. Un lugar de silencio, de reflexión. Un lugar al que la reina acudía cuando necesitaba distancia de las intrigas del palacio. Y ahora le pertenecía a una joven que aún estaba buscando su lugar en el mundo. Al otro lado de la sala, había rostros serios. Los seguidores de la reina Camila esperaban otra cosa. No necesariamente para Camila misma, pero quizás para que su familia extendida ganara mayor acceso o influencia simbólica sobre ciertas posesiones. Después de todo, las alianzas dentro del palacio eran delicadas, y la propiedad significaba poder. Pero esta decisión los dejó completamente fuera. ¿Fue un simple acto de amor de abuela? ¿O fue una movida callada para proteger algo o alguien de las presiones internas? La propia Lady Louise parecía tranquila cuando la informaron. Demasiado tranquila, según algunos. Solo hizo una pregunta: ¿era este su deseo? La respuesta fue sí. Sin embargo, al terminar la reunión y volver a sellar el sobre, un asistente de alto rango notó un segundo documento debajo. Más delgado, más viejo, marcado con un nombre clave que no se había pronunciado en años. El asistente no dijo nada, porque a veces, en la historia real, la propiedad nunca es solo propiedad. A veces es protección. Hay lugares en los mapas reales que no aparecen en los recorridos turísticos. Lugares sin tiendas de recuerdos, sin banderas, escondidos detrás de hileras de árboles y silencio. La finca privada de la reina era uno de ellos. Sin fotos para la prensa, sin nombre oficial en negritas. Sin embargo, quienes habían estado ahí decían que se sentía diferente a cualquier palacio. Más cálida, más antigua, como si guardara secretos en lugar de exhibir historia. La propiedad estaba a kilómetros del bullicio de Londres, escondida en lo profundo del campo. No era tan grandiosa como el Palacio de Buckingham. No cargaba con el peso histórico del castillo de Balmoral. Pero tenía algo más íntimo. Era donde la reina Isabel II escribía cartas personales, donde se retiraba en momentos de tensión familiar, donde se tomaban decisiones sin micrófono cerca. Y ahora, ese santuario le pertenecía a Lady Louise. Lo que muchos no sabían era que la finca fue comprada en silencio durante los primeros años del reinado de la reina. Fue financiada personalmente, separada de las propiedades del Estado. Expertos legales lo habían confirmado. Eso significaba que la reina tenía plena autoridad sobre su futuro. Aún así, las preguntas giraban. ¿Por qué no pasársela al rey Carlos III? ¿Por qué no consolidar todo bajo el monarca reinante? Hubiera sido más fácil, más limpio. En cambio, eligió a la hija del príncipe Eduardo, el menor de sus hijos. Una rama de la familia, a menudo descrita como leal pero de bajo perfil. Segura, confiable. Algunos expertos en la realeza creían que la reina vio en Louise algo firme. Un recordatorio de ella misma a esa edad. Fuerza silenciosa, observación cuidadosa, disposición a escuchar antes de hablar. Pero dentro de ciertos círculos, el ambiente era diferente. Se dice que miembros de la familia extendida de la reina Camila estaban profundamente inquietos. Se habían acercado al centro del poder en los últimos años. Invitaciones aumentaron. Influencia expandió.
y aunque la finca era privada, el simbolismo importaba. Quedar completamente excluido se sentía intencional. ¿Era desconfianza o era protección? Un cortesano de alto rango supuestamente hizo una pregunta más punzante. ¿Había temido la reina futuras presiones sobre esta finca una vez que ella no estuviera? Porque la propiedad puede convertirse en una herramienta de presión. Y la presión puede cambiar lealtades. A los pocos días del anuncio, la seguridad alrededor de la finca fue revisada. Cambiaron las cerraduras. Reevaluaron los contratos del personal. Un equipo legal discreto llegó para inventariar los documentos guardados dentro de la casa principal. Fue entonces cuando algo inesperado surgió. Detrás de una librería en el estudio, escondido no por accidente, sino a propósito, había un angosto gabinete de acero empotrado en la pared. Dentro había archivos de correspondencia más antiguos, cartas escritas con la propia letra de la reina, algunas dirigidas a familiares, otras codificadas, y un archivo etiquetado simplemente L. ¿Era por Louise? ¿O era algo que nunca debía ver sola? El descubrimiento fue reportado hacia arriba en la cadena de mando, en silencio, con cuidado, pero los rumores viajan rápido en los pasillos reales, y mientras la tensión comenzaba a aumentar, una verdad se volvió clara. Esta herencia no era solo tierra, era un mensaje. Suscríbete, dale like y comparte para descubrir el próximo secreto. Y a veces, es una advertencia. Pasaba de la medianoche cuando el gabinete de acero fue abierto de nuevo. Solo 2 personas estaban presentes, un asesor legal senior y la propia Lady Louise. Sin cámaras, sin grabadoras, solo el suave crujir del papel viejo en una sala silenciosa. El archivo etiquetado L tenía los bordes amarillentos y una cinta descolorida atada cuidadosamente alrededor. No parecía un error, parecía intencional. Y cuando Louise desató la cinta, entendió de inmediato. Esto nunca fue para ojos públicos. La primera carta dentro tenía décadas de antigüedad. Fue escrita por la reina Isabel II durante un periodo de intensa tensión familiar. Aunque no mencionaba nombres directamente, el contexto era claro. La reina describía temores de división, de influencia externa acercándose sigilosamente a los espacios privados de la monarquía. Escribió sobre lealtad, no la pública, sino la callada, la que protege desde adentro. Luego vino un segundo documento. Este era más reciente, de solo unos pocos años atrás. Y esta vez, el mensaje era inconfundible. Si estás leyendo esto, Louise, comenzaba, entonces entiendes que este lugar nunca fue sobre la tierra. Las manos de Louise temblaron ligeramente. La carta continuaba. La finca, explicaba la reina, había servido una vez como lugar de reunión discreto durante momentos sensibles de la historia real. Lejos del ruido del palacio de Buckingham. Lejos de los pasillos formales del castillo de Windsor. Fue aquí donde se discutieron decisiones difíciles, especialmente cuando la confianza dentro del palacio se sentía incierta. Luego vino la parte que hizo que el asesor se removiera en su silla. La reina insinuaba alianzas internas en ascenso, cambios sutiles de poder. No acusaba a nadie directamente, pero advertía a Louise que ciertas ramas de la familia extendida podrían algún día intentar consolidar influencia a través de la proximidad, a través del matrimonio, de la propiedad, del acceso. ¿Se refería al círculo en expansión de la reina Camila? La carta nunca mencionaba su nombre, pero el momento era imposible de ignorar. Louise leyó en silencio mientras las palabras de su abuela se volvían protectoras. No le estaban dando un regalo, le estaban dando una responsabilidad. La finca debía permanecer separada, intocada por negociaciones políticas, protegida de cualquier presión. Tú debes decidir quién entra, escribió la reina. Y más importante aún, quién no. La página final contenía una referencia codificada, una fecha, unas iniciales y una frase, la cuenta suiza. El rostro del asesor perdió color. Durante mucho tiempo circularon rumores sobre planes de contingencia durante periodos volátiles en la historia real. Resguardos financieros, posesiones externas, pero nadie había visto pruebas directas. Hasta ahora, Louise cerró el archivo lentamente. Miró alrededor del silencioso estudio, los retratos, el escritorio antiguo, el gabinete escondido. Este lugar no era un retiro, era una bóveda, y si la carta era cierta, entonces la herencia se había vuelto peligrosa. ¿Qué harías tú si descubrieras que tu abuela te ha confiado más que tierra, sino secretos con suficiente poder como para mover un trono? La frase era pequeña, solo 2 palabras escritas con tinta cuidadosa, cuenta suiza. Pero en el lenguaje real, las frases pequeñas pueden tener un peso enorme. Lady Louise leyó la línea de nuevo, más despacio esta vez.
Su abuela nunca había sido descuidada con las palabras. Si estaba escrito, importaba. Y si importaba, significaba que la finca era solo una parte de algo mucho más grande. El asesor senior preguntó en voz baja, ¿sabes a qué se refiere esto? Louise negó con la cabeza, pero entendió una cosa claramente, esto no era una simple herencia. Era una continuación de algo que se había guardado por décadas. La carta de la reina mencionaba una fecha de principios de los 90, una época en que la monarquía enfrentaba tormentas públicas. Matrimonios colapsaban. Los titulares eran brutales. La confianza dentro de los muros del palacio se sentía frágil. Durante esa era, la reina había dependido fuertemente de canales de comunicación privados, lejos de la prensa e incluso lejos de ciertos familiares. Algunos historiadores señalan el periodo que rodeó la separación de la princesa Diana y el rey Carlos III, aunque en ese entonces él aún era príncipe de Gales. Fue un capítulo lleno de tensión emocional, presión pública y alianzas cambiantes dentro de la Casa Real. ¿Estaba la referencia a Suiza conectada con esa época? El asesor explicó cuidadosamente lo que pocos fuera del círculo íntimo sabían. Durante tiempos inestables, a veces se aseguraban fondos de contingencia internacionalmente, no para lujo, sino para seguridad, para discreción, para independencia de interferencias políticas. Suiza había sido asociada durante mucho tiempo con la privacidad financiera, pero no había registro confirmado, ninguna documentación pública, solo rumores. El archivo de herencia de Louise incluía coordenadas, a nombre banco, y una secuencia numérica clave escrita con la propia letra de su abuela. No era prueba de irregularidades, era prueba de preparación. ¿Preparación para qué? Algunos dentro del palacio habían especulado en privado que la creciente presencia de la familia de la reina Camila en eventos reales había inquietado a ciertos tradicionalistas, no por escándalo, sino porque la influencia cambia las estructuras, y las estructuras protegen legados. Si la finca era el resguardo físico, quizás Suiza era el financiero. Louise sintió el peso asentarse sobre sus hombros. Ella había crecido lejos del foco en comparación con primos como el príncipe Guillermo. No estaba entrenada para la confrontación. No estaba posicionada para el ajedrez político. Y sin embargo, aquí estaba, sosteniendo la primera pista real de un plan de contingencia real privado. Y la palabra se estaba corriendo. En salas privadas, algunos miembros del círculo cercano a Camila estaban supuestamente haciendo preguntas punzantes. ¿Por qué Louise estaba recibiendo informes de equipos legales? ¿Por qué se estaban colocando medidas de seguridad adicionales alrededor de una finca campestre menor? Las respuestas eran simples. Porque nunca fue menor. Y porque la reina se había preparado para algo mucho antes de que alguien se diera cuenta de que se avecinaba. Louise dobló la carta y la guardó de nuevo en el gabinete. Si realmente había una cuenta suiza ligada a esta finca, tendría que confirmarlo, en silencio, sin interferencia del palacio, porque una vez que otros se enteraran de lo que la reina había asegurado, podrían intentar reclamarlo. Suscríbete, dale like y comparte para descubrir el próximo secreto. Los periódicos de la mañana no decían nada. Los comunicados oficiales seguían siendo calmados, pero dentro de los muros del palacio, la tensión aumentaba rápido. Las invitaciones se estaban ajustando. Ocurrían reuniones sin previo aviso formal, y las preguntas ya no se susurraban, se hacían directamente. ¿Por qué Lady Louise consultaba asesores legales privados sin informar a los asistentes senior? ¿Por qué se transferían documentos financieros bajo revisión sellada? Y lo más importante, ¿qué exactamente había dejado la reina Isabel II? Louise trató de mantener su rutina normal. Trabajos universitarios, apariciones públicas modestas, evitaba los titulares. Pero la presión no necesita cámaras para existir. Se acumula silenciosamente en los pasillos, en miradas a través de mesas largas. Una tarde, una figura senior cercana a la reina Camila solicitó una conversación privada. El tono fue educado. El mensaje no lo fue. Hay preocupaciones, dijo cuidadosamente. La estabilidad de la institución depende de la unidad. Unidad. Era una palabra que la reina había usado a menudo. Pero en su carta, ella había trazado una línea entre unidad y control. Louise respondió con calma medida. La finca era privada. Los documentos eran personales. Ella solo estaba honrando los deseos de su abuela. El asesor insistió. Algunos creen que los materiales sensibles deberían centralizarse, por el bien de la corona. Centralizarse significaba ser absorbido. Ser absorbido significaba ser controlado. Y ser controlado significaba ser borrado. Más tarde esa noche, Louise se paró sola en el estudio de la finca.
La misma habitación donde se había encontrado el gabinete escondido. Pasó los dedos por los estantes de madera. Imaginó a su abuela sentada aquí, décadas atrás, tomando decisiones silenciosas durante tormentas públicas. ¿Había predicho la reina esta presión? La referencia codificada a Suiza aún rondaba en la mente de Louise. Un plan de contingencia diseñado para proteger la independencia. Si se confirmaba, le daría a Louise influencia, no para poder, sino para preservación. Pero usarlo expondría todo. Al otro lado de Londres, los rumores habían llegado incluso a las ramas más lejanas de la familia. Algunos familiares de Camila, según susurros del palacio, se sentían menospreciados. No porque esperaran posesión directa, sino porque la influencia a menudo crece a través de la proximidad a los activos. Y esta finca representaba acceso, reuniones privadas, encuentros estratégicos, un centro simbólico de confianza. Al pasar por alto ese círculo por completo, la reina había hecho una declaración. Louise comenzó a entender. Esto no era sobre favoritismo. Era sobre proteger algo frágil. Aún así, la tensión seguía escalando. Una fuente anónima insinuó que pronto podrían solicitarse revisiones internas de los fideicomisos reales privados bajo el pretexto de transparencia moderna. Si eso pasaba, la cuenta suiza, si era real, podría salir a la luz. Y una vez que saliera a la luz, encendería titulares que la monarquía no podría controlar fácilmente. Louise abrió la carta de su abuela una vez más. Tú debes decidir quién entra y quién no. La línea se sentía más pesada ahora, porque alguien ya estaba llamando a la puerta, y ya no estaban pidiendo amablemente. ¿Qué protegerías tú si toda la institución se inclinara en tu contra? La reunión no estaba en el calendario oficial. Tuvo lugar en un salón de recepciones más pequeño en el Palacio de Buckingham, lejos de los grandes salones que los turistas imaginan. Sin prensa, sin personal más allá de una secretaria discreta afuera de la puerta. Adentro estaban 3 personas, Lady Louise, un asesor real senior, y el rey Carlos III. El rey se veía cansado. No enojado, no frío, solo agobiado. Me han dicho que hay preocupaciones, comenzó con cuidado. Sobre documentos. Sobre asuntos financieros, sobre secrecía. Louise sostuvo su mirada. Mi abuela confió en mí. Siguió una pausa. Pasada. Personal. Carlos sabía lo de la finca, por supuesto, pero según el protocolo del palacio, las posesiones privadas pasaban a discreción del soberano. Él no había interferido. Sin embargo, ahora el asunto ya no era herencia. Era control. Hay voces, dijo en voz baja, sugiriendo que esto podría crear división. División. La misma palabra había resonado en las cartas de su abuela. Louise eligió sus palabras con cuidado. No acusó a nadie. No mencionó a la reina Camila por su nombre. Pero dejó algo claro. La finca seguiría siendo privada. Su contenido permanecería confidencial a menos que legalmente se requiriera lo contrario. El asesor se movió incómodo. Hay reportes de una estructura financiera en Suiza ligada a la propiedad. Así que los rumores habían llegado a la cima. Louise sintió la sala tensarse. No confirmó, no negó. En cambio, preguntó suavemente, si hubo medidas de seguridad puestas durante tiempos inestables, ¿consideraría eso deslealtad? ¿O protection? Carlos no respondió de inmediato. Él había vivido las tormentas de los 90, el colapso público de su matrimonio con la princesa Diana, la presión implacable de los medios, la tensión dentro de los muros del palacio. Sabía mejor que nadie lo frágil que podía sentirse la institución. Finalmente, habló. Tu abuela siempre pensaba 3 pasos adelante. No fue un desafío, fue un reconocimiento. La tensión en la sala cambió ligeramente. No resuelta, pero entendida. Entonces vino el momento inesperado. Carlos se inclinó hacia adelante. Si esta finca guarda lo que creo que podría guardar, entonces protegerla puede que no tenga que ver con política familiar para nada. A Louise se le cortó la respiración. Entonces, ¿de qué se trata?, preguntó. La expresión del rey se oscureció apenas. Legado, dijo, y de evitar que la historia se repita. La reunión terminó sin resolución formal. Ningún documento fue incautado, ninguna autoridad revocada. Pero el mensaje fue claro, la finca no sería absorbida silenciosamente. Fuera de los muros del palacio, nada parecía inusual. Los compromisos públicos continuaron. Intercambiaron sonrisas. Las cámaras flasharon. Pero adentro, se había trazado una línea. Y en algún lugar lejos de Londres, en una caja de seguridad en un banco suizo, una salvaguarda inactiva podría haberse activado de nuevo. Suscríbete,
Dale like y comparte para descubrir el próximo secreto. Porque lo que Louise descubriría después no solo la afectaría a ella. Reconfiguraría cómo la monarquía se protege en las sombras. El vuelo a Zúrich fue tranquilo, sin escolta real, sin anuncio oficial. Lady Louise viajó con reserva privada, acompañada solo por el mismo asesor legal que había abierto el gabinete de acero. Si la cuenta suiza era real, esto lo confirmaría. Si era solo simbólica, esto terminaría el misterio. Pero en el fondo, Louise ya lo sabía. Suiza los recibió con precisión fría. Calles limpias, bancos silenciosos, sin preguntas más allá de la identificación y un número de código secuencia escrito décadas atrás con la mano firme de la reina Isabel II. La expresión del gerente del banco cambió cuando ingresaron la secuencia. No sorprendido. Preparado. Los llevaron a una sala privada bajo el nivel del suelo. Puertas de acero gruesas. Sin ventanas. Sin ruido. Una sola caja de seguridad fue colocada sobre la mesa. El pulso de Louise se aceleró. Esto no era un rumor. La llave de la finca, la escondida detrás de la librería, encajó perfectamente. Dentro de la caja no había montones de oro ni secretos escandalosos. En cambio, había documentos de fideicomiso estructurados, marcos legals, salvaguardas financieras diseñadas para activarse solo bajo condiciones específicas, como intentos no autorizados de consolidar activos reales privados. La reina había creado una barrera protectora. Si alguien intentaba forzar el control sobre la finca campestre o las propiedades relacionadas, el fideicomiso suizo transferiría automáticamente la supervisión operativa a una junta independiente. No al monarca reinante. No a ramas familiares extendidas, a fideicomisarios neutrales. Louise leyó las cláusulas cuidadosamente. Era brillante y silencioso. La reina no se había preparado para la guerra. Se había preparado para la presión. Entre los documentos había una última carta sellada dirigida no a Louise, sino a la guardiana de la finca. El título se sentía deliberado, como si la propiedad nunca hubiera sido el punto. Louise la abrió lentamente. Mi querida, decía, debes entender que la influencia crece de maneras sutiles. Las mayores amenazas a las instituciones rara vez son ruidosas. Son pacientes. La carta hacía referencia a lecciones aprendidas durante los turbulentos años siguientes a la muerte de la princesa Diana, cuando la confianza pública en la monarquía vaciló. Cuando la unidad interna se sintió tensa. La reina se dio cuenta entonces de que la monarquía debía tener anclas privadas, espacios independientes, autonomía financiera intacta por alianzas cambiantes. Esta finca era una de esas anclas. Y ahora, Louise era su guardiana. De vuelta en Gran Bretaña, los rumores continuaban circulando dentro de los círculos cercanos a la reina Camila. Algunos creían que Louise estaba actuando independientemente. Otros temían la exposición de viejos planes de contingencia. Pero ninguno sabía la verdad. El fideicomiso suizo aseguraba algo poderoso. Ninguna rama de la familia podría absorber silenciosamente la finca. Ninguna presión sutil podría anularlo. Ningún futuro monarca podría desmantelarlo sin desencadenar escrutinio legal público. Louise cerró la caja de seguridad. Por primera vez desde que se reveló la herencia, se sintió calmada. La reina no la había dejado vulnerable. La había dejado preparada. Mientras Louise salía al aire invernal de Zúrich, entendió algo profundo. Esto nunca fue sobre rivalidad familiar. Era sobre estabilidad. Y la estabilidad a veces requiere secretos. Pero quedaba una pregunta final. ¿Por qué la reina había elegido a Louise, y no a alguien mayor, más fuerte, con más experiencia? La respuesta la estaría esperando de vuelta en la finca. La finca se sentía diferente cuando Louise regresó. No más pesada, más clara. El misterio ya no era una pregunta, era una responsabilidad. Los árboles silenciosos, los viejos muros de piedra, el estudio escondido, no guardaban escándalos, guardaban estabilidad. Y ahora entendía por qué su abuela la había elegido a ella. Porque nunca fue la voz más fuerte en la sala. Era la que escuchaba. Dentro del estudio, Louise abrió el último sobresellado que quedaba en el gabinete de acero. Era más delgado que los otros, más corto, más personal. Mi querida Louise, comenzaba, con la letra firme de la reina Isabel II. Fuiste elegida no porque busques poder, sino porque no lo buscas. Louise sintió un nudo en la garganta. La reina explicaba lo que pocos fuera del círculo íntimo llegaron a entender, que la monarquía sobrevive no solo a través de la ceremonia, sino a través de la reserva, de figuras silenciosas que anclan la institución cuando se avecinan tormentas.
Durante los periodos más turbulentos, incluyendo los años siguientes a la muerte de la princesa Diana, había sido claro que la confianza pública podía fracturarse rápidamente. Lo que la preservó no fue el control. Fue la paciencia. La finca, el fideicomiso suizo, las protecciones codificadas, no eran armas contra ninguna persona en específico. No contra la reina Camila. No contra el rey reinante. Eran salvaguardas contra el desequilibrio. La reina había visto cómo la influencia cambia con el tiempo, cómo las familias extendidas se acercan al poder, cómo se forman alianzas silenciosamente. Nada de eso ilegal, nada de eso dramático, pero suficiente para reconfigurar estructuras internas si no se vigilaba. Louise fue elegida porque era estable, porque pertenecía a una rama de la familia conocida por lealtad sin ambición, la línea del príncipe Eduardo. Confiable, con los pies en la tierra, desinteresada en juegos de palacio. El párrafo final contenía la verdad más profunda. Un día, escribió la reina, puedas enfrentar presión para ceder este lugar por el bien de la conveniencia. No lo hagas. La monarquía siempre debe tener un corazón privado que no se doble. Louise dobló la carta con cuidado. A lo largo de Gran Bretaña, la vida continuó. Las apariciones públicas se reanudaron. El rey Carlos III cumplió con sus deberes. El príncipe Guillermo se preparó para su rol futuro. Y el círculo alrededor de Camila se ajustó silenciosamente, entendiendo que esta finca en particular permanecería fuera de su alcance. No hubo escándalo público, ningún titular explosivo, solo un cambio silencioso en el entendimiento. La última jugada de la reina no había creado división. Había prevenido una. Semanas después, Louise tomó su primera decisión independiente como guardiana de la finca. Estableció un pequeño fideicomiso benéfico enfocado en educación juvenil y preservación rural financiado por los ingresos de la finca, protegido por el marco suizo. Transparent. Con propósito. Imposible de politizar. El mensaje fue claro. La herencia no se convertiría en una herramienta de presión. Se convertiría en legado. Y al hacerlo, la nieta callada había cumplido el último deseo privado de la reina, no para dominar el futuro de la monarquía, sino para estabilizarlo. A veces los movimientos más poderosos en la historia real son los que el público nunca ve. A veces la protección parece distancia. Y a veces, las guardianas más feroces son las más calladas en la sala. Si has seguido esta historia hasta el final, ahora sabes el secreto detrás de la finca privada de la reina. Suscríbete, dale like y comparte para descubrir el próximo capítulo oculto de la historia real. Porque en el mundo de coronas y castillos, el silencio nunca está vacío. Está planeado. Suscríbete. Créeme, no te querrás perder lo que viene después.